Hola a todos y bienvenidos a Radio al Alma, el programa que habla de la cultura y el medio artístico. Yo soy su anfitrión Alan Ramírez. Esta semana nos ponemos de saco y corbata para entrar en el interesante mundo de las leyes, de las patentes, de las marcas, de los derechos de autor, de las denominaciones de origen, de la piratería, en fin. Para esto le damos la bienvenida a una mujer apasionada por temas de propiedad intelectual. Hoy recibimos con muchísimo gusto a Lidia Velázquez Castañeda, quien es abogada y fundadora de la firma E&E IP Law en la Ciudad de México. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Alan, muchísimas gracias. Gracias por tenerme en tu espacio. No, pues yo súper encantado. Ya tenía un buen rato, quería invitarte, pues no había surgido el momento, pero me encanta que estés por aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Con mucho gusto, claro, sí, para difundir temas de propiedad intelectual, que me encanta. Perfectísimo. Bueno, yo creo que nada más para que sepamos un poquito sobre ti, brevemente, ¿cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas exactamente en el mundo de los abogados? Claro que sí. Sí, claro, el derecho es un mundo bastante complejo y amplio, entonces vamos a contestar tu pregunta, Alan. Pues mira, yo estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y estuve participando o bueno, colaborando con el INPI, bueno, ingresé a sus filas. El INPI, para quienes no sepan, para nuestros radioescuchas, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, en cuanto termino yo la licenciatura, empiezo a colaborar en el INPI en la dirección de marcas por unos buenos años. Entonces ahí pues me encargaba de realizar el examen legal, bueno, para la concesión de marcas, ¿no? Después estuve también en temas de recursos de revisión y después, yo soy muy inquieta, Está bien, está bien. entonces, en la dirección de marcas, sentí que había aprendido lo que tenía que aprender y entonces fui, toqué la puerta en otra dirección que se llama de protección y ahí es en donde se lleva como el tema contencioso, ¿no? Para nuestros radioescuchas les podemos decir que los temas contenciosos en México se llevan a través de esta autoridad administrativa, ¿no? Entonces, yo sé que en otros países la autoridad judicial es la que decide, ¿no? En estos temas de conflicto de intereses en derechos de propiedad intelectual, pero en México los dilucida el INPI en primera instancia y si ya no estás de acuerdo, pues ya te vas y lo impugnas en tribunales. Pero bueno, entonces yo tenía como este interés de regresar porque estuve haciendo mis prácticas profesionales en esa dirección de protección. Entonces yo veía como que era muy interesante y me llamaba mucho la atención. Entonces también la directora de esa área en ese entonces pues me dio la oportunidad de estar ahí y ahí me gustó muchísimo porque pues aprendí cómo son las peleas por temas de propiedad intelectual, ¿no? No sé, cuestiones de marcas, hay algo que se llama infracciones y entonces si alguien usa tu marca sin que tú la hayas autorizado, pues vas y inicias un procedimiento ante esta autoridad, ante el INPI, ¿no? Entonces pues iba a visitas de inspección, también estuve yendo a las aduanas a incautar mercancía, a revisar mercancía, que no fuera mercancía falsificada o pirata, ¿no? Entonces, muy interesante esta área. Y después, bueno, me llamó la atención integrarme a un despacho que tenía un área especializada. Este despacho tenía diferentes áreas del derecho y una de ellas era propiedad intelectual. Y bueno, pues ahí seguí aprendiendo muchas cosas porque la visión desde la administración pública es diferente cuando estás afuera. Ahí creo que complementé muchísimo esta parte de que yo quería aprender sobre cómo llevar clientes, cómo resolver problemas, porque cuando eres autoridad, como que tu acción está muy acotada a lo que te dice la ley que puedes o no puedes hacer. Pero afuera, el cliente llega con un problema y entonces lo que tú tienes que hacer es darle un resultado o una solución, proponerle soluciones. Entonces, esa parte me gustó muchísimo también, porque, bueno, la consultoría es muy interesante, pero insisto, ¿no? Sobre todo esta parte de cuando alguien te llega con algo y te plantea, o tengo esto, quiero registrar esto, o algo muy nuevo, novedoso, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Y empiezas a conocer otras figuras de la propiedad intelectual que tal vez no habías explorado antes, ¿no? Porque la propiedad intelectual es algo muy, muy grande, Alan, como tú sabrás. Bueno, hablando justamente de eso, ¿cuál sería para ti la definición de propiedad intelectual? Mira, es la pregunta de los 64,000, ¿no? Muy complejo, me imagino. Pues sí, yo lo definiría tal cual, no sé, como una categoría global del derecho que aglomera o que conjunta una serie de figuras jurídicas muy diferentes entre sí mismas. ¿Por qué? Te lo voy a poner así, ¿no? Supongamos que tenemos un pastel y en estas rebanadas del pastel, la mitad del pastel del derecho intelectual, como dijera mi maestro, el doctor Eduardo de la Parra,
o la propiedad intelectual, como es conocida por toda la gente y en el medio también Sí, incluso, se divide en dos grandes rebanadas, ¿no? Este derecho intelectual o propiedad intelectual, el derecho industrial y el derecho autoral. Entonces, si me permites como ahondar más en esta clasificación, porque de verdad es bastante extensa, ahí te van las subrebanadas. a ver, Entonces, en el derecho industrial tendríamos a las creaciones industriales y a los signos distintivos. ok, Estas creaciones industriales, por ejemplo, tenemos a las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuito integrados, que es algo así bien raro. Suena muy elegante, pero digamos así que son los chips. ok, Son los dibujitos que vienen en el chip y que puede ser protegido. Las variedades vegetales, los secretos empresariales, muy forzadamente que pueden llegar a ser derechos sui generis, pero pueden estar ahí en creaciones industriales. Y la otra subrebanada del derecho industrial, bueno, son los signos distintivos. Ahí tenemos marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y las denominaciones de origen, ¿no? Como el tequila, que es el más famoso a nivel mundial, ¿no? Y dentro del derecho autoral, que es la otra gran rebanada del pastel, pues tenemos ahí obviamente a los derechos de autor, los derechos conexos, las reservas de derechos, que es interesante mencionar esto, Alan, estas reservas de derechos es una figura que existe solamente en México. Ahorita, si quieres, entramos más a detalle en esto, porque puede haber conflicto de derechos entre reservas de derechos y, por ejemplo, marcas, que es lo que pasó con el gran sonado y famoso caso de la chilindrina, ¿no? Alguien tenía la reserva del derecho y alguien más tenía otro derecho. Entonces, bueno, tenemos dentro del derecho autoral, podemos englobar también al derecho sui generis sobre bases de datos, derechos de la propia imagen, derechos sui generis sobre el folclore y demás. Entonces, como puedes ver, o sea, no hay relación entre una patente y, por ejemplo, un derecho de la propia imagen, o entre una marca y una variedad vegetal. O puede ser que sí, pero todos estos derechos crean un gran ecosistema que se llama derecho intelectual o propiedad intelectual y en algún momento pueden converger o no. o sea, básicamente me dices que en tu día a día tú no nadas en una piscina, nadas básicamente en el océano, donde hay todo tipo de peces completamente diferentes, todos los tamaños, colores y variedades posibles, ¿no? Correcto, correcto. Esa podría ser una muy buena definición. Y la propiedad intelectual es esta pecera enorme, este tanque enorme, ¿no? Sí, por supuesto. Ok, ok. Ahorita, bueno, hablaste de muchísimas cosas, yo creo que no vamos a tener tiempo de tocarlas todas. Claro. Bueno, yo, como sabes, estoy más en el lado de, dentro de la cultura, de la parte artística, porque igual en la cultura es muy vasta, va desde, no sé, la comida hasta la imagen de un país, la bandera es parte de la cultura, el teatro, el cine, todo eso, evidentemente, no es bastante amplio. Hablando, por ejemplo, de la piratería, y te pregunto esto porque yo hace como 2 años tuve un programa sobre esto de la piratería, sobre el cine, y llegué a intercambiar un par de mensajillos contigo. De hecho, desde entonces tenía ganas de hablar contigo. Uh ¿Cómo se puede solucionar algo así? Porque como dices, la piratería hay muchísimas formas diferentes. Yo estoy pensando en el cine, pero bueno, me está llegando a la mente hasta lo que hubo hace, yo creo que cuando estábamos chicos. ¿Te acuerdas del refresco este Pascual? -huh. Que tenía original, que, bueno, que tiene un pato como mascota. Sí. Originalmente era el pato Donald, porque se lo robaron a Disney. Y hubo toda una marea de problemas sobre eso. Y Disney lo permitió muchísimos años, no sé, por falta de, bueno, igual no sabían que estaban usando su personaje, o igual hicieron de la vista gorda, o algo pasó por ahí, conflicto de intereses de dinero, no lo sé. Uh -huh. ¿Cuáles son las etapas para poder denunciar un problema así de piratería? ¿Qué hago yo, por ejemplo, si me roban mi marca, mi, no sé? Bueno, hay algo muy interesante que acabas de mencionar sobre este ejemplo y podría decirte que partamos del hecho de que el derecho aplicable en cada país es diferente. Entonces, a esto le llamamos principio de territorialidad de la propiedad intelectual. Entonces, los derechos que tiene una persona que crea algo en Estados Unidos es bien diferente a alguien que crea algo en México. Y el ejemplo más claro que me viene ahorita a la mente es, no sé si en días pasados has escuchado que Justin Bieber vendió sus derechos de sus canciones, no sé por cuántos millones de dólares. Eso se puede llevar a cabo en un sistema de derecho anglosajón, pero en México tenemos otro derecho que rige los derechos de autor y eso no hubiese podido ser posible, ¿no? En México tenemos, yo partiría en principio, Alan, si me lo permites, por una visión un poco, bueno, de dónde viene y además como que qué afectó al hecho de que nuestros derechos de autor, porque yo sé que estás inmerso y que Al Alma Radio es un proyecto que tiene que ver específicamente con derechos de autor,
En nuestra ley de derechos de autor es muy proteccionista, pero eso deriva de nuestra situación histórica, ¿no? Que siempre en el pasado a los autores y a los artistas les ha ido mal con su arte, ¿no? Por alguna razón no son reconocidos, no se les da el mérito que tiene y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría, en principio, partamos de eso. En México, las leyes aplicables pues serán las mexicanas, en Estados Unidos serán las de ese país, las de Francia, lo mismo. Claro. Entonces, eso es algo un poco complejo, Alan, porque si bien hay tratados internacionales que tratan de regular y tal vez de poner un poquito de orden al sistema jurídico en esta materia, lo cierto es que, bueno, el principio de territorialidad pues sigue y regirá, ¿no? Porque un país no puede perder su soberanía y aplicar las leyes de otro país. Claro. Pero bueno, aterrizándolo a la pregunta concreta de la piratería. Aquí, en el caso que preguntabas, ¿no? Si alguien usa mi marca sin que yo lo haya consentido, ¿no? Y veo por ahí mi marca como, no sé, de repente paso por una calle y veo un establecimiento con mi marca, ¿no? Si es un servicio, si es un producto, ¿qué puedo hacer? Las marcas específicamente te dan un derecho exclusivo. Y el fundamento constitucional de estos derechos de propiedad intelectual están en el artículo 28 constitucional. Entonces, en la Constitución prevé en ese artículo que no pueden haber monopolios. Sin embargo, te va enunciando las excepciones párrafo por párrafo a esa prohibición de los monopolios. Y en uno de los artículos te dice que los derechos de creaciones autorales o de invenciones sí pueden existir. Entonces, ese es el fundamento de que existen estos derechos, ¿no? Ahora, si tú quieres explotar un servicio o un producto, vas y registras la marca. ¿Por qué? Porque esa sería la primera condicionante para poder iniciar alguna acción por piratería, hablando de propiedad industrial meramente, de estas creaciones industriales, ¿no? Sí. Entonces vas, inicias un procedimiento de infracción de marca con ese título de registro que te concede el INPI y puedes tener dientes para morder, por así decirlo, a esa persona, no esa empresa que está utilizando tu marca. En derechos de autor es un poco diferente. Porque el registro de alguna obra no es la condicionante que la ley te da para poder iniciar acciones. Es decir, una obra, Alan, en México, nace desde el momento en el que el autor fija en un soporte material lo que él decidió, Su idea. ¿no? Ya sea un dibujo, exacto, una escultura, un poema, no lo sé. Entonces, en ese momento nace el derecho. No necesitas irlo a registrar al indautor, digo, claro que lo puedes hacer y es muy recomendable, pero el derecho, esa es la gran diferencia y eso es un poco complejo a veces de entender porque es una ficción jurídica. El derecho nace en derechos de autor desde el momento de la fijación material de la obra. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando alguien está pirateando tu canción? Ah, bueno, pues entonces ahí sí te tocaría, por ejemplo, demostrar que el autor de la canción eres tú. ¿Desde cuándo Escribiste. la escribiste? O sea, ahí ya estaríamos hablando como de temas de prueba, ¿no? Sin necesidad, por ejemplo, de contar con un registro. Por supuesto, si tú inscribiste esa canción en el INDAUTOR, te va a dar una presunción legal de que así es, de que tú eres el autor. Y entonces todas esas cuestiones van a ir sumando puntos a tu favor para que la autoridad en algún momento, si decides iniciar una acción, pueda determinar que esa canción es tuya. Ok. Pero entonces, ¿cómo le haces, por ejemplo? Guardamos el caso de las canciones. Ajá. Escribí una canción hoy en la mañana, la escribí, la tengo ahí con las notas y todo, en un papelito, en mi cuaderno. En, no sé, 6 meses la voy a grabar en un estudio y a los 10 meses alguien más la saca también, porque no sé, vieron mi cuaderno, lo dejé igual y me fui al parque y lo dejé 5 minutos ahí al lado. No sé, invento algo así, ¿no? Chusco. ¿Cómo hago yo para decir, ok, yo le escribí antes? Porque bueno, como no lo registré, como es que realmente, bueno, es aconsejado, pero no Ujú, es necesariamente pues obligatorio que se haga antes. ujú. ¿Cómo digo que yo lo escribí primero? Porque bueno, mi cuaderno pude haberlo escrito hoy, mañana o dentro de 6 meses o Ujú. hace un año. ¿Cómo le haces en ese sentido? Mira, los derechos de autor, en los derechos morales existe el derecho de divulgación. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿se divulgó la obra, sí o no? Porque el derecho de divulgación es el derecho de decidir si tú das a conocer esa obra. Entonces, se quedó en el cajón y del cajón alguien la vio. Ese es el supuesto, ¿vale? Por ejemplo. Ajá. En ese caso, por ejemplo, tú escribiste esa obra y la dejaste ahí sin divulgarla, entonces, ¿quién pudo haberla visto? En este tema de la divulgación, sería importante saber primero si o sea, si lo guardaste en el cajón, pues tu obra no se ha divulgado, ¿no? Y por lo tanto, nadie pudo haber tenido acceso a esa obra, ¿no? Si estaba ahí en tu poder y si no se divulgó,
es decir, si no se ha hecho accesible al público por primera vez, pues difícilmente alguien podría reclamar que alguien robó la pieza, ¿no? Pero si en el caso en el que decides hacerlo, pues te tocaría o tendrías esa carga de la prueba de cómo demostrar que alguien tuvo acceso a tus archivos o a tu computadora, ¿no? Para poder escuchar esa canción y entonces, por lo tanto, copiarla y reproducirla, pero a su nombre, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un tema con la divulgación. En el caso en el que alguien más ya la haya escuchado, pues ahí se cumple con esta condición de la divulgación de la obra y ahí lo que podríamos hacer es ya iniciar un procedimiento. ¿Por qué? Porque la obra ya fue accesible al público por una primera vez. Entonces tú ya puedes reclamar la paternidad de esa obra, porque bueno, ese es otro derecho moral que tienen los autores, ¿no? El derecho de que se les considere el autor de cierta obra, ¿no? En este caso la obra musical. Y pues bueno, puedes iniciar alguna acción. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta o si quieres que hagamos énfasis en algún otro detalle. No, está bien, está bien. Veo un poquito lo que dices, y sí, me esperaba que fuera algo complejo, es bastante complejo. Te ponía esta pregunta en particular porque, por ejemplo, ahorita en lo que estabas explicándome, me acordé de algo. No sé si sea igual en otros países, no sé si sea algo especial de aquí en Francia o lo que sea, pero aquí en Francia, por ejemplo, evidentemente también lo mejor es ir a registrar tus textos, vaya, las canciones o las poesías o las novelas, no sé. La obra, Exacto, la ¿no? obra, el texto, a los derechos de autor, pero hay otra cosa que puedes hacer, porque igual no es obligatorio aquí tampoco, es que te mandas tú por correo la obra. O sea, literalmente aquí yo puedo poner mi obra recién escrita, en un sobre, me lo mando con un tipo de correo especial, que tienen aquí en Francia. Tiene un membrete muy especial diciendo que sí, lo entregaron en tal fecha, y bueno, tiene un poquito más de datos, y te lo mandas a ti mismo a tu casa. Lo recibes y nunca lo abres. Es un sobre que vas a guardar entre tus cosas, nunca lo abres. Si algún día tienes problema por derechos de autor, tienes el sobrecito, tiene el sello de la oficina de correos, con tal fecha se envió, tal fecha se recibió, en tal lugar, de tal persona. Puedes abrirlo frente a los jueces y decir, bueno, aquí está sellado mi sobre, aquí está el texto adentro, lo abres. Evidentemente solo te sirve para una vez, pero bueno, ya de ahí ya creo que Correcto. algo que era tuyo ya lo puedes registrar, lo que sea. Y es más barato que una fe de hechos, por ejemplo, Sí, que te pueda hacer un fedatario público. de hecho. Mandártela por correo, mira qué interesante. Sí, el tema siempre me parece que es probatorio, Alan. O sea, por ejemplo, en este tipo de conflictos es demostrar quién al final del día fue el creador de la obra. Y eso a veces no es tarea fácil, porque en el tema incluso de canciones, pues hay expertos, o sea, o peritos, ¿no? Que te dicen el tema o cuestiones sobre la melodía, los compases, Sí. cuestiones que obviamente son demasiado técnicas, que yo no manejo, evidentemente, y que en el procedimiento de infracción de obra, pues se tiene que demostrar. Y este siempre es el punto clave en el derecho, Alan, demostrar al final del día quién fue el creador de la obra y pues quien lo demuestre ganará el asunto. Genial, genial. Yo creo que te voy a pedir que hagamos una segunda parte en otro momento, porque estamos llegando al final del programa. Sin embargo, tengo una pregunta importante. Bueno, no es una pregunta como tal, pero ¿podrías presentarnos rápidamente tu proyecto de E&E? Sí, claro que sí. Mira, pues la idea de tener mi propia práctica surgió porque, y me parece que en países como México y como España, en donde tuve la oportunidad de hacer mis estudios de maestría, de repente vemos o tenemos la idea de los abogados como estas personas en traje y corbata, como bien anunciabas al inicio del programa, Sí. muy serios, acartonados y además con honorarios estratosféricos, ¿no? Entonces, a mí me parece, Alan, que las nuevas generaciones traen otro chip, ¿no? Si bien no estamos tan allá ni tan acá, estamos como a la mitad del camino, tú y yo, ¿no? Mm, Contemporáneos. sí, sí. Me parece que las nuevas generaciones traen otras cosas, ¿no? Y además la forma en la que consumen servicios es diferente. Entonces, quise acercar con este proyecto la propiedad intelectual a las nuevas generaciones desde un enfoque o desde una perspectiva diferente, no tan formalista, no tan acartonada, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, todos los creadores de contenido, youtubers, instagramers, tiktokers, que necesitan o que tienen incluso o que ya están enfrentando problemas por temas de propiedad intelectual, necesitan asesoría, Ala. Entonces, ¿por qué no difundir más estos temas en este tipo de consumidores, en este tipo de prácticas, ¿no? No hay que quedarnos como en la práctica de, pues bueno, un despacho con 20,000 apellidos juntos, que suena muy rimbombante, ¿no?
Sí, quisiera yo alejar mi proyecto de esta vieja escuela del derecho y hacerla un poco más cercana a las nuevas generaciones, que al final del día son personas que están haciendo cosas bien disruptivas, Alan. Por ejemplo, en temas de arte, todo lo que tiene que ver con NFTs, por ejemplo, en las obras de arte, ¿no? Y muchísimos temas más, ¿no? O sea, que el derecho está muy atrasado en la realidad que nos corresponde y entonces, pues, ¿por qué no atender a las necesidades de todas estas personas que seguramente necesitan alguna cuestión relativa con la propiedad intelectual? genial, genial, genial. Oye, pues bueno, te agradezco muchísimo, pero bueno, como ya lo escucharon todos, para terminar, solo quiero decirles que si algún día tienen algún problema o necesitan de alguien que los pueda orientar en todas estas cuestiones, por supuesto, los invito a contactar al gabinete de Lidia, Ian y IP Law. Les voy a dejar el contacto en la descripción de este programa. No duden en contactarlos. Yo tengo mucha confianza en esta mujer, así que te los encargo. Claro que sí. Bienvenidos, bienvenidos, claro. Bueno, y pues como siempre los invito a darle clic al botón suscribirse al canal, a darle like al episodio, a compartirlo, a dejar sus comentarios. Y bueno, Lidia, una vez más, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un agasajo y te espero pronto para que hagamos la segunda parte. Claro que sí, Alan. Muchas gracias a ti y gracias a los radioescuchas que nos permiten y nos brindan un poco de su tiempo. Bueno, pues ya lo escucharon, les agradecemos muchísimo de estar aquí con nosotros y nos vemos muy pronto para otro episodio. Hasta luego. Bye.